Buenas noches, buenas tardes. Hola a todos. Con un nuevo vivo en la hora pautada. Muy puntual hoy con Miguel Zucardi. Vamos a hablar. Hola Agustín. Hola Grace. Hola a todos, bienvenidos a los que se van sumando. Recuerdo este vivo, hoy es con Miguel Zucardi, un referente indiscutido de la industria olivícola de Argentina y de toda Sudamérica. Hola Andrea. Hola Agus. Hola Steffi. Hola Clau Carro. Espero estén todos bien. Hola Norita. Pueden hacer todas las preguntas que quieran, desde luego. Miguel es un libro abierto. Bueno, acaba de escribir su flamante obra, su flamante libro que se llama Oliva. Hola Héctor, ¿cómo estás? Así que bueno, un placer hablar con Miguel. Yo la verdad que mi intriga por este producto se la debo a él. Hoy creo que no se concibe ninguna buena mesa sin un buen aceite de oliva. Y eso hay que decirlo en Argentina, por lo menos a nivel de la buena gastronomía, se puso sobre la mesa relativamente hace poco y fue Miguel con sus aceites el que dio un poco el puntapié. Abrió las puertas al oliva gourmet. Sí, totalmente coincido con esa apreciación. Y sobre todo enseñó mucho al consumidor las propiedades del aceite de oliva. Lo hizo fácil, entendiendo lo importante que era tener un gran maestro de los aceites, totalmente. Lo importante que era tener el año de cosecha en el envase, la frescura, las variedades, el paralelismo con el vino, más allá de que comparten terroir e historia. ¿Por qué esta cosa? Bueno, sí, lo vamos a hacer esa pregunta, Vero. Es más, me la anoto ya. Porque igual, yo creo, me atrevería a decir, mientras espero que Miguel se conecte, vos pensás que España, que es el mayor productor de aceite de oliva del mundo, pero los españoles están consumiendo algo así como 15 litros per cápita por año, y en Argentina estamos consumiendo 300 milímetros de aceite de oliva por persona por año. Entonces ellos tienen muchísima oferta. Creo que la cocina mediterránea en general no conciben prácticamente otro aceite, como acá que tenemos mucho maíz y mucha mezcla y girasol, etcétera. Allá es aceite de oliva para todo. Entonces, mucha producción, mucha demanda, mucho consumo, precios bajan. Creo que allá es más accesible. Por supuesto, Vicky Ferré, la genia que me mandó. Hoy tengo para probar mis aceites. Tengo Janglot, vamos a hablar de las variedades francesas, y tengo Arauco, ¿no? Que si bien vino de afuera, pero más o menos ya hace más de 4 siglos, así que prácticamente considerada una variedad o una cepa argentina o nacional. También es apta para recolección y elaboración de aceitunas. Yo estoy buscando a ver si por las dudas se conectó, si ahí está Miguel. Miguel, te llamo. Bueno, cuando todo esto pase volveré a Córdoba, mi estimado Leo. Ahí yo te invité, vos me tenés que aceptar, Miguel. Me tenés que aceptar, así entramos en contacto. Hola Gustavo, de Rosario. Un montón de colegas hoy. Aprovechen a Miguel a preguntarle. Miguel, vos me tenés que aceptar. Te va a aparecer una invitación mía, me tenés que aceptar para que estemos en comunicación. En un cartelito te tendría que haber salido por ahí.
Igual no pasa nada, mientras se van sumando a la sala. A ver, perfecto, bueno, te acepto yo. Ahí está. Hola Dani Pugliese. Ahí Ahí estamos. estamos. ¿Cómo va, Ale? ¿Estás en Paño Oliva? Estoy en planta. Estoy acá en la planta, en la oficina. Ah, no, por la pared, que es muy identificable ese tipo de ladrillo que utilizás. El bloque. Ajá. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Perdón. Bueno, ¿me Tratando escuchás de y me ves bien? Yo te escucho bajito, vas a perfecto. tener que hacer un esfuerzo de hablar un poquito más A fuerte. ver, vamos a tratar con un auricular. A ver si podemos mejorar. Sin problema. Yo mientras te voy presentando en sociedad, si bien creo que la mayoría de la que está conectado desde luego te conoce, pero vamos a hablar con Miguel Zucardi, tercera generación de familia de bodegueros, pero él tomó otro rumbo, se convirtió, bueno, ingeniero agrónomo de profesión, desde luego, se convirtió en un referente indiscutido en la industria olivícola, no solamente de Argentina, sino de toda Sudamérica. Acaba de escribir su flamante libro Oliva, donde creo que vuelca todo el conocimiento que ha adquirido en estos años. Y yo en lo personal voy a acotar esto, yo lo conozco a un joven Miguel que entró en el año 2004-2005 en Vela Italia, donde yo me desempeñaba como gerente de compras, a hablarme de centrifugadoras. Yo la verdad que no sabía qué estaban vendiendo, porque ya de aceite de oliva no sabía nada, pero pensé que eran lavarropas, no sé de qué me estabas hablando. Me decías que habías traído unas máquinas centrifugadoras, que con eso hacían el aceite, que ya no se usaba el prensado y que no sé cuánto. Y me acuerdo que más allá de esa reunión, que debo haber entendido muy poco, seguramente en su momento, te incorporamos los aceites. Y después vino la cata de los aceites. En ese momento tenía la trilogía Manzanilla, Frantoio y Arauco. Después vamos a hablar, son variedades de oliva. Y me acuerdo que, no sé si era el Manzanilla, había uno que picaba realmente mucho. Y entonces, cuando hice la cata, que había como que aspirar para atrás, directamente casi que me largué a lagrimear y tosía un montón, no para toser porque el picor era muy importante. Bueno, pero así fue como mi primer contacto con aceite de oliva, porque realmente era algo que no estaba para nada en mi radar. Y mirando para atrás en todos estos años, wow, ¿no? Me imagino vos como responsable o gran responsable, porque hay que decirlo en honor a la verdad, hoy hay muchos que hacen buenos aceites de oliva, pero creo que ha sido sin duda uno de los pioneros que ha puesto de manifiesto y ha puesto sobre la mesa el tema en Argentina, de recuperar el aceite de oliva, que es un alimento, que es sano, que tiene un montón de propiedades, que las vamos a ir hablando a lo largo de la charla, pero bueno, ¿cómo se te ha ocurrido, Miguel, siendo de familia de bodegueros importantes, inclinarte por este lado? ¿Cuándo fue que te enamoraste de este producto? ¿Y cómo? Bueno, fue hace muchos años, pasa rápido. 2020, en el 2001 empecé, casualmente porque a raíz estaba comenzando la carrera de agronomía y surgió un aviso en un diario, una cosa muy casual, de un curso de degustación de aceites de oliva. Y ahí, bueno, me enteré que existía una escuela de cata de aceite de oliva, liderada por Enrique Titarelli. Enrique era tercera generación de una familia muy tradicional. Y él, bueno, era un hombre muy bohemio, muy dedicado al mundo también de la degustación, de los sabores. Y no solo enseñaba con el aceite, sino que producía su acheto, producía sus habanos. Era una persona que tenía dentro de su mundo eh, un adelantado en ese sentido, ¿no? Y bueno, con él y con Rosa, que es su mujer, empecé un curso de cata de aceite de oliva. Y bueno, y tanto para mí como para la familia se nos abrió la puerta a un mundo muy amplio y muy desconocido. Así que 2001, 2002 fue eso, sí. ¿Y cuál fue la piedra fundamental para encarar el suelo? Fue que a ver, que ¿Ustedes nos tenían, encontramos con... ustedes tenían olivos? ¿Tenían arbolitos? ¿O había algunos sueltos y se cosechaban por ahí Teníamos esporádicamente?
teníamos olivos, pero muy pocos olivos. En Mendoza y en ciertas zonas donde hay una viña hay un olivo, y así era en nuestra finca, pero te estoy hablando de 10 olivos que mi abuelo había plantado en 1970. Pero el olivo y el aceite en Mendoza siempre fueron una actividad secundaria. O sea, el productor que tenía viña, su ingreso principal estaba en el viñedo, y los olivos como una cortina forestal, y muchas de esas aceitunas se llevaban, como pasa hoy todavía en Italia, a las distintas plantas de producción de aceite, y se hacía una pequeña cantidad. Parte era para el consumo familiar, y parte era para pagar el mismo servicio de separación del aceite. Entonces, si bien teníamos algunos olivos, no teníamos ningún conocimiento, y la piedra, digo, fundacional tuvo que ver con encontrar un mundo muy apasionante. En lo personal descubrí una actividad, un cultivo maravilloso y un producto desconocido. Y bueno, a partir de ahí entendimos que había que contar un poco toda esa historia que hay detrás del olivo, y también contar Vos nuestra cuando región, ¿no? entraste en el carrera, te veías, digo, de joven y antes de que te pasara esto, te veías más siguiendo el lineamiento familiar de seguir por el lado de los vinos. Probablemente estudiaba y empecé con agronomía a raíz de que era la actividad que me gustaba, de que, digo, ese vínculo con la agricultura, con la naturaleza, pero en realidad fue todo tan rápido que tenía 18 años y apareció, digo, y apareció el aceite de oliva, y fue muy rápida la conexión con esto. Entonces, de ahí en adelante fue Terminando. como, bueno, se abrió mucho mi camino en esta nueva actividad. Bueno, yo te he escuchado muchas veces en vivo y en directo, sos un apasionado y sos un gran orador, igual, al igual que tu padre y al igual que tu hermano, son muy buenos oradores en general, toda la familia, pero cuando a la buena oratoria se le pone que te prende fuego al hablar, por algo que te apasiona, así como Seba te puede hablar de Valle de Uco y de Altamira y de los suelos, vos te prendés fuego a la hora de hablar de oliva. Después de haber transcurrido casi ya 15, 16 años, ¿cómo explicás hoy para alguien que no sabe del producto, y partir de cero, qué le decís en 2 palabras que es un aceite de oliva? Bueno, antes que todo, digo, lo más importante es que es un alimento natural y saludable. Eso es lo crucial y lo diferencial del aceite de oliva de cualquier otro aceite. Es el único aceite de los que consumimos que se separa en un proceso de 1 hora. Y en esa hora, luego de esa hora llega al tanque, se hace una decantación natural, y luego llega a la botella y a la mesa. Y eso hace que mantenga un montón de compuestos minoritarios que son antioxidantes, pero también es conservar todos los aromas y todas las características de una aceituna recién cosechada. Entonces es un alimento, es natural, es saludable, pero después te aporta en el uso todo ese frutado, todas esas características del aceite de oliva que bueno, no hay que, tanto, digo, quien las experimenta y quien lo aprecia, las conoce bien, ¿no? A mí me gusta decir que es un jugo de fruta y me gustaba algo que vos decías hace un tiempo que era que lo único que tienen en común con el aceite de girasol o el aceite de mezclabotos es la palabra aceite, pero que no tiene nada que ver. Que esto es un jugo de fruta que simplemente incluso está separado por procesos mecánicos, pero no químico, no hay nada de extracción química, no hay ningún agente externo al jugo. Se separa. ¿Por qué se dice separación? Porque hay otro elemento como el agua o como cosas que no sirven a la hora de separar justamente el aceite. Y que antes se hacía antiguamente por prensado, ¿no? Y por eso nos cansábamos de leer primer prensado y ese tipo de leyendas, o en frío, qué sé yo, y vos empezaste a hablar de centrifugado, que es obviamente tecnología, pero que cumplía este proceso de una manera mucho mejor, más higiénica, y que al fin del día se convertía en una mejor calidad para el producto final. Sí, esa tecnología llega al mundo en 1970, o sea, la centrífuga para reemplazar la prensa, pero es bastante lenta la incorporación, y sobre todo a partir de fines de los 80, ya a nivel mundial, se empieza a difundir la tecnología de centrifugación. Pero básicamente
cuando producimos el aceite, como lo dijiste, separamos por una fuerza física, en este caso fuerza centrífuga, el aceite de la pulpa. Y luego separamos el carozo de la pulpa. Y el carozo lo usamos para producir combustible, para generar calor, y la pulpa la utilizamos como abono orgánico luego de producir un compost. Así que en ese sentido es fantástico también, porque es un círculo cerrado muy, muy ecológico. Y bueno, pensá un lugar como el sur de España, toda la zona de Andalucía, donde existen tantas hectáreas cultivadas y concentradas ahí, y se trata de la actividad central donde todo se reaprovecha, todo es un círculo, y es una agricultura que está considerada dentro de las agriculturas más sustentables. Eso es interesante. El olivar en España, y sobre todo hay cada vez más olivares ecológicos, es un cultivo que cuando se hace ese ciclo se recupera mucho y se cuida mucho. Qué buena pregunta, Miguel. Nosotros como argentinos somos descendientes de españoles, italianos mayormente, que son países que consumen grandes cantidades de aceite de oliva por persona por año. Y nosotros, a pesar de tener esta descendencia, que con el vino sí se siguió esos caminos, ¿por qué no se siguió ese camino de consumo diario como tenían la cultura en España y en Italia? ¿Por qué acá no pasó y cuesta tanto que la aguja se vaya moviendo? No tengo el dato duro, pero estábamos en 300 milímetros por persona por año y un español te consume 15 litros al año. Sí, bueno, está buena la pregunta, Ale, porque en Argentina, para quien no lo sabe, el consumo de aceite de oliva en su pico máximo llegó a 4 litros por persona por año. Y eso estamos hablando del año entre 1930 y 1950. Y bueno, con la fuerte inmigración italiana y española, la cultura del aceite de oliva se impone en Argentina por esta inmigración. Entonces, el cultivo del olivo, el primer gran pico de cultivo de olivos, se da en aquellos años. Se da a partir de leyes a nivel nacional y promociones para impulsar el cultivo del olivo. Digamos, muy arraigado a la cultura, el productor empieza a cultivar olivos en este modelo que te contaba, como un cultivo secundario. Entonces, Mendoza en aquel momento se vuelve la primera región cultivada de olivos a nivel país, y la actividad estaba en un momento floreciente. Y uno piensa, bueno, pero ¿cómo pasamos de 4 litros a 300 mililitros, que más o menos es el consumo actual? Bueno, por supuesto que siempre hay altibajos y crisis económicas, pero está bueno contar que en Argentina hubo una campaña en contra del aceite de oliva, que en realidad fue una campaña mundial, que en Argentina hizo mucho daño, donde se decía que el aceite de oliva elevaba el colesterol. Y esa campaña fue financiada y fue promovida por la producción de aceite de maíz. O sea, en aquel momento se impone también el aceite de maíz que hasta el día de hoy vemos en las góndolas. Cuando decís campaña, porque estamos hablando de años donde no existía, era un boca en boca, no existían redes sociales, exactamente, y la prensa escrita. Que había artículos que decían que el aceite de oliva era nocivo para la salud. Peor porque eran los médicos. La referencia de la alimentación y bueno, siempre, y en este caso, bueno, a ver, no puedo decir el 100%, pero los médicos no recomendaban. Después sí, había una campaña de artículos claro, en un periodo largo, un periodo que duró quizás 15, 20 años de trabajo para ir de alguna manera desbarrancando y generando esta gran caída en el consumo de aceite. Y eso, bueno, en la industria fue un impacto gigante porque en un momento valía menos un aceite de oliva que un aceite de semilla, una cosa que impensada, como el coronavirus, bueno, lo mismo, algo impensado, que vos decís, bueno, algo no puede pasar. El aceite de oliva tuvo un momento donde se arrancaban los olivos porque valían menos que un aceite de semilla. Una cosa muy particular. Escuchame una cosa, al igual, ahora que decís arrancaban olivos, al igual que en la vid, ¿se valoran los olivos viejos o no es tan así y poniendo un olivo joven igual da excelente calidad?
A ver, se valoran los olivos viejos. Lo que ocurre es que como con todos los cambios tecnológicos y con todos los cambios en los sistemas de cultivo y de cosecha principalmente, se va hacia cultivos nuevos. Europa tiene una política de protección más fuerte que la nuestra. Nosotros en Argentina no tenemos una política de protección a esos cultivos antiguos, pero bueno, el problema es cómo los hace sostenibles. Cuando hablamos de una viña vieja, de una zona que tiene valor, o bueno, de un vino que tiene un determinado valor, tiene un valor porque el consumidor hoy lo aprecia, lo entiende y puede también, digo, pagar un valor agregado, una diferencia para que esa viña antigua se sostenga. El mercado en el aceite, ese mercado que busca especialidades y aceites de muy alta calidad, está recién en formación. Entonces, es más difícil sostener ese tipo de cultivos porque, bueno, sus costos de producción y de cosecha son muy elevados. Pero el mundo tiene, te diría, hoy por hoy un 70-80% de olivos de más de 40, 50 años, porque toda la cuenca del Mediterráneo reúne una gran superficie de olivos antiguos. Entonces, es complejo el tema. Hablando En Mendoza, en Mendoza hemos perdido mucha superficie de olivos antiguos. Y bueno, eso hemos perdido por todo el tema del valor inmobiliario de la tierra. Cuando la tierra tiene un valor inmobiliario, agrícolamente queda, digamos, descartado su uso, así que ese es un tema importante. Hablando de costos de elaboración, hay varios que comentaron por ahí que el aceite en general es costoso, no caro, no caro porque no es un producto caro, porque vale lo que te da el producto porque es un producto sano, es un producto saludable, es un alimento, es un montón de cosas. Pero es costoso, no hablar ya las perlitas, hablar del aceite de oliva super premium, pero ya igual las entradas de línea o incluso los aceites de oliva más genéricos de marcas más masivas son costosos en general. ¿Qué le falta a la Argentina para llegar a un nivel más amigable en el precio para que más gente pueda consumirlo, no? Bueno, yo creo que lo que falta es difícil porque en realidad en la medida que un producto incrementa su consumo, se vuelve más atractivo para los canales comerciales y se vuelve más, digo, agresiva la competencia en el canal comercial. Es verdad que el aceite de oliva es costoso, por supuesto, si lo comparamos, depende con qué. Yo siempre digo que costosa es no sé si se dice la marca, pero una bebida azucarada de esas que compramos, eso es costoso, eso es caro, pero es verdad que el aceite de oliva en relación, y sobre todo si uno compara en un país como Italia o España, a cuánto puedo comprar un litro de aceite de oliva, en nuestro país es costoso. Y bueno, esto tiene que ver sobre todo con la cadena comercial, que es, a ver, ¿no? Para un aceite de oliva y para muchos otros alimentos. Sí, muchas veces cuando ves, qué sé yo, cuánto cuesta un tomate en una verdulería, digo, es muy Bueno, costoso acá dicen, acá dicen que dejen de tomar Coca-Cola y que consuman más en buen aceite. Totalmente de acuerdo, porque aparte la coca es cara, porque no te da nada. ¿No? Pagás algo que no te da nada, no es saludable. Pero bueno, el aceite de oliva vale la pena cada creo que es un cambio de cultura. Creo que, digo, que en la medida que más se valora la alimentación y que más se comprende y vamos aprendiendo sobre, digo, la calidad de vida vinculada a una buena alimentación, bueno, se vuelve más fácil, ¿no? Priorizar este tipo de alimentos. Miguel, hablemos de calidad de aceites. Explicaron lo básico que es, qué significa virgen extra y virgen, para después entrar un poquito en lo que sería un suave, un intenso o un varietal. Pero vamos a empezar por virgen, extra virgen, a ver si podemos entender de qué se tratan estas leyendas cuando las vemos en la etiqueta. Bueno, es toda una denominación la que tiene el aceite, que a veces es un poco compleja, ¿no? Pero para hacer una primer diferencia, la palabra virgen refiere a que un aceite ha sido separado por un sistema natural, normalmente con sistema de centrifugación. Dentro de la categoría virgen existe el virgen a secas o virgen común y el virgen extra. La diferencia entre un virgen y un virgen extra es que el virgen extra es el de menor acidez. Tiene una acidez libre, no es una acidez gustativa, es una acidez libre inferior a 0,8%.
Y un aceite virgen tiene una acidez entre 0,8 y 2%. ¿Qué significa esto? Que los ácidos grasos van quedando libres porque se van rompiendo en un proceso enzimático. Cuando yo cosecho una aceituna y no la proceso fresca, o cosecho una aceituna que tiene un problema de calidad en una planta, la acidez libre se eleva. Entonces, una forma de diferenciar la calidad es a través de la acidez libre. Yo siempre cuento que, y remarco que igualmente cuando queremos buscar un aceite de calidad, está bueno ver que tenga la denominación virgen extra. Porque virgen no vamos a encontrar atributos organolépticos. Entre 0,8 y 2% es imposible. Pero cuando encontramos que un aceite es virgen extra, podemos ir a buscar un nivel de acidez que, por ejemplo, nos garantice un valor menor a la norma. Por ejemplo, si la norma es 0,8... Acá este dice 0,3, inferior a 0,3%. Inferior a 0,3. 0,3 es, bueno, es 3 veces menos de lo que establece la norma. Cuando tenés aceites que tienen una acidez inferior a 0,5, 0,3, tenés más probabilidades, digo, de que tengan calidad. Luego... Bueno, a mí me dio ganas de oler más, así que yo me lo voy a servir. Aprobado. Ahora vas a hablar de otro... Terminar con la acidez y vamos a hablar de aromas y de colores. Cuando vemos una etiqueta, el otro punto importante es buscar el año de cosecha. Nosotros lo ponemos en la contraetiqueta normalmente. Seguramente, si mirás esa contraetiqueta, abajo dice cosecha 2019. Exactamente. Y la cosecha es importante porque mientras más fresco sea el aceite, mejor. Entonces, buscar que sea virgen extra, que tenga un valor garantizado de acidez y que sea de una cosecha actual, 2019, ideal 2020, son parámetros para diferenciar una calidad. Y por supuesto que sí, el aroma, sí, tomate. estás probando un aceite de un año ya. Hoy estamos separando en este momento aceites y todas esas notas frescas se mantienen porque Arauco es una variedad con muchos antioxidantes, pero es abismal la diferencia de un aceite recién separado. A ver qué preguntan acá. Ah, sí. Sí, es tal cual. Bueno, no, que dice que un producto es caro cuando pagás desmedidamente por lo que cuesta producir, pero si pagás lo que vale, puede ser costoso pero no caro. Es tal cual. Yo creo que sí es caro, Ale, cuando compras un aceite de oliva barato y es malo. Claro, eso es claro. claro. Si no es un Totalmente. si compras un aceite que está oxidado, es caro. Estás comprando un alimento que no solo no es bueno organolépticamente, sino que no te hace bien. Entonces, bueno, un colega acá, Ramiro, te pregunta, esto es una pregunta más agronómica, pero dice que si los suelos de Mendoza tienen alguna relación con los de Andalucía, que me imagino que lo pregunta porque el colega sabe que Andalucía es la región, la mayor productora de oliva del mundo, prácticamente, Andalucía. Tiene como 44 denominaciones de origen. Sí, Andalucía es la zona más importante del mundo. No hay similitudes, son suelos bien distintos. Lo único que puede ser más similar es que son suelos neutros, pH un poco básicos, pero no son suelos similares. El olivo tiene una amplitud en su difusión a nivel mundial muy grande, con mucha diversidad de suelos, desde suelos bastante ácidos a suelos bastante básicos. No hay una similitud, son suelos totalmente diferentes. Mendoza tiene un componente y creo que lo tienen todos nuestros valles cordilleranos, que es muy interesante, que es la sanidad. Estos climas secos te llevan a poder hacer, una agricultura de una forma muy natural y el olivo se adapta muy bien. Nosotros no tenemos plagas o problemas que nos afecten la calidad, como uno ve en muchas zonas de Europa donde de repente tenés una mosca que es la mosca del olivo. Tiene menos problemas que lo que tiene la viña en general, entonces. Sí, tiene menos problemas, es un cultivo muy, muy adaptado. Nuestro desafío siempre es el frío. Es un cultivo que necesita zonas templadas, que en nuestros valles cordilleranos es muy importante y son microrregiones, porque las heladas tempranas tempranas y tardías de invierno pueden afectar la producción.
Entonces el olivo tuvo todo un movimiento hacia zonas más de pedemonte, hacia el faldeo de toda la precordillera, entre una altitud de 600, 800 metros, para buscar esos climas, esas pendientes, esos climas bien templados que te permitan producir todos los años. Eso es lo que le viene mejor al olivo, más o menos esa es la altura y... Sí, porque cuando vas a alturas, digo, en la medida que subís en altitud, las temperaturas mínimas absolutas en general disminuyen, siempre hablando digamos, en una misma latitud, y por lo tanto, en nuestra latitud, aproximadamente entre 600 y 800 metros, habrá algún valle, alguna zona especial, pero en general hoy se cultiva en eso. Yo ahora sigo leyendo, ahora voy con tu pregunta, Víctor, pero le quiero hacer esta pregunta a Miguel, porque esto me dio pie a preguntártelo. Sabemos que hay muchas similitudes oliva vid, como dije al principio, por ejemplo, se habla de varietales, si bien en oliva que habrá unas 400 y en la vid hay unas 4000, pero se puede hablar de varietales, por eso se habla de blend o de monovarietales, etcétera. Pero te pregunto en este aspecto, en el vino, y bueno, y tu hermano es el experto en eso, sabemos que puede mostrar mucho el lugar de procedencia. ¿Qué tanto lo puede hacer un aceite de oliva? No está tan estudiado, no es un tema que tenga el avance que tiene en el vino. Sí, por supuesto, cuando producís de determinados tipos de suelo encontrás diferencias. Por ejemplo, cuando encontrás un suelo muy pedregoso donde la planta naturalmente está un poco más estresada o los años que son un poquito más secos en la estación de verano-otoño, y llevas el riego bien, podés encontrar aceites con más polifenoles, a veces con los frutados un poco más concentrados, pero no está tan tipificado el tipo de suelo. ¿Vos todo lo que producís lo sacás de ahí de Maipú o tenés distintas fincas? Producimos de distintas fincas, porque también tenemos una base de productores que trabajan con nosotros y bueno, ahí trabajamos la misma variedad en diferentes zonas. Por supuesto, todo es muy multifactorial, o sea, es difícil discriminar exactamente, pero cuando uno ve las tendencias, sí, cuando vas a zonas más cerca del río Mendoza o del río Tunuyán, donde tenés suelos más pedregosos, más lavados. Bueno, la aceituna, por ejemplo, expresa, en general son aceites potentes. Y en Argentina, ¿desde dónde tenemos gran cantidad de lugares? La Rioja tiene un montón, y hacia el sur, ¿qué sería lo más al sur? Justamente ahí, más o menos Mendoza, no más allá, ¿no? La gran producción, digo yo. Bueno, hay algunos olivares en algunas zonas de Neuquén, y hay lo más al sur que hay, creo que hay unos olivitos plantados, pero estamos hablando de pocos olivos, pero hay, bueno, las grutas, y creo que hasta Bahía Bustamante hay algunos olivos cerca del mar que están experimentando, pero hay olivos un poco más al sur. Pero tenés que encontrar esas zonas o regulación marítima, que no hay muchos olivares en zonas marítimas en Argentina, pero ahí tenés que encontrar la influencia del mar que te temple un poco el clima. O en general te vas a valles cordilleranos, y si vas a una zona como Neuquén, alguna zona más sur, tenés que encontrar un lugar muy especial donde las temperaturas mínimas absolutas no sean tan extremas. El olivo tiene la hoja perenne, y cuando tiene la hoja perenne, lo que ocurre es que está, digamos, en menos movimiento, la planta se frena, las hojas se ponen como más coriáceas, más secas, pero hay un riesgo de heladas cuando inicia la actividad, entonces es muy sensible a esto. ¿Cuántos kilos necesitas para sacar un litro de aceite de oliva virgen extra? ¿Cuántos kilos de oliva? Más o menos 6, 7 kilos, depende mucho de la variedad, pero estamos hablando en el orden de 6, 7 kilos de aceituna. Y una planta en un esquema de cultivo intensivo, que son 400, 500 plantas por hectárea, puede dar 30 kilos de aceituna, entre 20 y 30 kilos de aceituna. Bueno, por eso también es la explicación de que es un alimento muy costoso. Seguro. Te pregunta Víctor de Bahía Blanca, vinotequero. El muchacho dice, ¿cuánto se puede conservar la botella sin abrirse? Bueno, sin abrirse, el tiempo de vencimiento que se utiliza son 2 años, pero depende de cada aceite. Lo que tratamos de hacer cuando embotellamos es ver algunos de los parámetros que te revelan oxidación, para ver cómo puede ser la vida de ese aceite. Entonces, que es muy importante, tratar de garantizar
2 años, no más, pero siempre, siempre ir a buscar los aceites frescos, aceites del año, no guardar aceites. Estamos Bueno, tengo acostumbrados una a pregunta guardar uno. de Martín Cucho, un viejo amigo de la casa, que te Sí, sí, pregunta sí, claro. cómo vino la calidad de este año, y yo ahí agrego a esa pregunta si a vos, si a este cultivo le afecta tanto como a la vid el hecho de que haya sido un año que para la uva fue de cosecha muy temprana, de que se adelantó un montón porque fue un año seco, etcétera. Si para el olivo, así como el 16 fue muy lluvioso y este es muy seco, le afecta tanto esas variables climáticas a la hora de decidir cuándo cosechar, a la hora de la madurez, etcétera. Este es un año seco, por lo menos en lo que es que el último periodo de los últimos 90 días y un poco más también. Y, a ver, la calidad, por lo tanto, viene bien. O sea, es un año interesante, no viene la aceituna, digo, en un nivel de humedad muy adecuado y viene la calidad y la extracción también viene bien. Argentina, bueno, y el mundo en general está pasando por un momento un poco delicado porque el aceite de oliva está atravesando un momento de bajos precios. Entonces, digo, hoy este es un año muy difícil para el productor primario porque eso se traslada a los valores de la aceituna y esa es digamos, la particularidad de este año, pero en términos de calidad viene muy bien. Y en términos de cantidad es una cosecha que depende mucho de la zona, pero es una cosecha, será un 75%, 70% de una cosecha normal en Argentina. También por eventos climáticos, sobre todo heladas. Dicen, bueno, si compro un aceite hoy, ¿hasta cuándo conviene? Ya lo dijo, eso es cuanto más fresco mejor. Siempre vas a ver, por Siempre, lo menos en los sí. aceites de Zucardi, vas a ver el año en la contraetiqueta de cosecha. Así que lo ideal sería, Miguel, lo del año o a lo sumo un año atrás, como Siempre, ideal. sí. Así es. Después Y dicen, somos buscar Sí, sí, siempre sí. envases oscuros, envases que protejan la luz. El color en el aceite no implica calidad. Eso es muy importante. No, porque un aceite sea más verde no es mejor. El color es, cuando es más verde, clorofila, y eso tiene que ver con la variedad, el momento de cosecha y la técnica de extracción, pero el El color no es arauco calidad. tiene un color espectacular. Sí, me encanta el color Sí, del sí, arauco. Pero bueno, la está bien variedad, sí, que sí. no denota calidad, pero es muy atractivo. Yo voy a comparar con el Janglot, también tengo aquí, para ver el color. Contame estas diferencias de estas dos variedades, si podés, porque es lo que tenés ahora en esta línea de varietales, ¿qué más tenés, aparte de Janglot y Arauco? Picual y Coratina. En este caso, bueno, está bueno contarlo, Arauco es nuestra variedad más antigua. Es una variedad que fue introducida en América más o menos en 1550. Estamos hablando de una variedad introducida hace 450 años, 470 años, y se trata de una variedad que, bueno, se supone que es una variedad española, pero lo particular es que Arauco hoy no se reconoce en España. Inclusive está llevada a la colección más grande del mundo, que está en Andalucía, en Córdoba, y no encuentran similitud con otra variedad. En nuestra región, el productor la conoce tanto como Arauco como criolla. Y luego es una variedad que la podemos encontrar también en las costas del Pacífico, en el sur de Perú y en el norte de Chile. Esas son las primeras zonas donde ingresa el olivo, ingresa esta variedad y bueno, en esta zona se llama azapa, está cultivada en el Valle de Azapa en Chile, y en Perú la llaman sevillana, pero igualmente bajo el nombre de sevillana no se conoce su variedad de origen. Está bueno contar que hay olivos traídos y cultivados en esa época que están en pie y produciendo. Hay olivos en América, hay pocos, pero quedan olivos de 1550, 1500, entre 1550 y 1600, que todavía están en pie y producen. Bueno, se busca a través de algunos programas y de algunos trabajos puntuales tratar de preservarlos como patrimonio, porque imagínense el valor de esto, ¿no? Es Ahora, entonces, increíble, para ¿no? resumir, vos como varietales tenés cuatro: Picual, Coratina, Arauco
y Changlot. Changlot. Pero a la hora de hacer suelo participan un montón más variedades. Sí, nosotros cultivamos, bueno, nuestras 10 variedades principales, donde entran otras que no están en estos varietales y que van para suelo: arbequina, arbosana, coroneiki. Bueno, hay una serie de variedades cultivadas, pero existe luego, cultivamos Algunas colecciones son de variedades. griegas, italianas, españolas, hay una mezcla ahí, ¿no? Hay un poco de todo, hay como etapas distintas, porque en los años 40 entran muchas variedades antiguas, de las cuales hoy, en muchos casos, no se van extinguiendo, quedan muy pocos cultivos, mismo en Mendoza. Por ejemplo, el caso de Changlot es un caso muy particular, es una variedad ingresada y cultivada en el sur de la provincia de San Juan, a partir también de 1930, de esa época, y se trata de una variedad valenciana que en realidad cuando se trae a Argentina se nombra mal porque es coincidente a genovesa en Valencia, y se trata de una variedad que bueno, tiene una larga historia acá, pero cuando uno la va a buscar a la zona de origen, por ejemplo, también es una variedad de muy, muy poca difusión, una variedad secundaria en España, hoy por hoy. Entonces, no es lo mismo esa etapa donde entran estas variedades o variedades como Tiene el una nariz Coroneco, más delicada que el arauco, ¿puede ser? más delicada, un poco más madura, parece más como banana, algún fruto rojo, aparece una nota más hacia ese lado. Es una variedad muy temprana. Inclusive con Changlot hemos terminado prácticamente nuestra cosecha a esta altura, y Arauco todavía no comenzamos. Estamos recién procesando las primeras aceitunas de Arauco. Una variedad súper, súper temprana. Y madura, al ser Cuando las pones a temprana, catar a las 2, ¿tendrías que ir primero con esta o no? ¿Antes que el arauco? siempre con Changlot primero, porque Arauco es un aceite con más antioxidantes, más amargos, más picantes, y bueno, Tremendo, claro. está bueno Sí, empezar sí, por tiene más Changlot. carácter, ¿viste? Como que el arauco te dice acá estoy yo, ¿no? Es como que se impone un Sí, poco. sí, es una variedad fantástica, una variedad maravillosa. Tiene una Bueno, ahí intensidad de contestamos varias frutado. preguntas. Ahora, bueno, el orgánico preguntan. Yo tengo acá también un orgánico de suelo, que acá el año de cosecha está, dice 2019, se ve ahí en la etiqueta. ¿Con qué variedad lo haces y cómo es trabajar orgánico? Porque prácticamente igual se podría Eso, decir que casi todo es orgánico, pero bueno. nosotros cultivamos en total 250 hectáreas de olivo, y una parte la certificamos orgánica y el resto lo manejamos orgánico aún sin certificación. Eh, Bien. Ese aceite, esa selección es una selección del olivar de Maipú, donde tenemos 80 hectáreas certificadas. Vas a ver que la botella, además de decir orgánico, si das vuelta a la botella, tiene los sellos de la certificadora. O sea, podemos poner orgánico, pero debemos certificar todo el proceso desde la parte de cultivo hasta la separación del aceite. Pero hoy toda la agricultura que hacemos, Ale, es orgánica. Eh, Como te decía, Mendoza y todos estos valles cordilleranos son un lujo en términos climáticos, en términos de sanidad. Y la verdad que a nosotros particularmente nos motiva a trabajar de la forma más natural que podamos. Eh, es un gran desafío, porque yo siempre cuento cuando alguien nos visita en el olivar que no salimos de la universidad preparados para hacer agricultura natural, agricultura orgánica. Salimos mucho más preparados para atacar problemas puntuales y hacer una agricultura menos integrada, o sea, menos integrada al sistema, y una agricultura más de soluciones puntuales. Entonces, cuando empezás a trabajar en lo orgánico, lo maravilloso es que tenés que cambiar 100% la forma de mirar las cosas. Porque ya esa técnica de solución puntual no es lo que prima. Lo que prima es tratar de que las cosas en el lugar de que las cadenas en el lugar se vayan equilibrando un poco más, lo cual a veces, y en la mayoría de los casos, es muy difícil de medir. Y entonces se juega mucho también eso, como el cambio cultural. Para hacer una agricultura más natural, lo primero que se juega es el cambio cultural, abrir la cabeza y empezar a pensar diferente.
por supuesto, no es lo mismo hacer una agricultura natural en un clima donde en la época de verano tenés 1000 milímetros que en nuestra región. Pero fundamentalmente el gran cambio cuando hacemos agriculturas orgánicas es pensar en el sistema, tratar de mirar un todo y no mirar no las partes. Y eso es difícil porque no tenemos muchas veces posibilidad de comprender un todo. El todo existe, los millones de interacciones existen, pero nosotros lo que conocemos son investigaciones puntuales y con eso regimos muchas veces nuestras prácticas. Entonces, lo más complejo es eso, es como, digo, tener los problemas y tratar de mirar esto que tiene que ver con la biodiversidad, con el equilibrio, tratar de pensar más en la nutrición, en los suelos, por la vida de los suelos. Es un cambio cultural. Bien, escúchame Miguel, ¿quién certifica orgánico en olivar? ¿La misma certificación que en vinos? Sí, sí, la misma certificación que en cualquier cultivo. Hay certificadoras y bueno, hay varias certificadoras en Sí, sí, Argentina. claro, no, pero Sí, sí, sí. Pero te sí, la pregunta misma certificadora. Estefanía Paiva, una gran colega, dice, ¿qué representa la variedad Arauco para Argentina? Y yo agrego, ¿nos representa como el Malbec, por ejemplo, si a la hora de exportar? Es una especialidad Arauco. A ver, desde lo cualitativo es algo único. Es una variedad con la cual cualquier productor que la prueba en otra parte, en otro lugar del mundo, se sorprende por las características. O sea, es una variedad muy distintiva. Pero es una variedad que no se cultiva tanto actualmente, hay muchos olivares antiguos, porque no es tan adecuada para la mecanización y luego cuando hacemos aceite es una variedad de mucho menos rendimiento. Entonces, pensemos en Arauco como una especialidad, como un aceite que no va a crecer mucho su volumen, pero es una especialidad. Y a vos en lo personal, ¿cuál es la que te cautiva más, Miguel? ¿Cuál es tu variedad que decís, sí, la verdad que esta es como mi debilidad, o mi hijo preferido, o mi aceite predilecto? Bueno, a O mí es el depende con qué? sí, es con qué. Cada temporada tiene aceites especiales, aceites que digo, y la diversidad Bueno, es yo lo te la más hago fácil. interesante. A la pizza, ¿cuál? Bueno, a ver, depende, pero a ver, si pienso ahora, un frantollo verde, una coratina también, un aceite bien herbáceo. Me gusta un aceite Y por bien ejemplo, herbáceo. y una ensalada que ya de por sí es herbácea, porque tiene rúcula, tiene radicheta, tiene lechugas varias. Ahí sí, ¿cuál le echás? A hojas verdes. Una changlot temprana. Ahora en mi casa tengo changlot tempranas, porque son las primeras que hicimos, y es un aceite como que va muy bien, es muy, digamos, muy equilibrado, entonces va muy bien con diferentes tipos de comida. Ahora, a mí, bueno, Arauco para mí es lo distinto, una variedad que me fascina. Luego nosotros cultivamos variedades en colecciones, entonces tenemos cerca de 90 variedades cultivadas y ahí aparecen pequeñas cositas que son interesantes y que muchas veces tenés variedades muy particulares, muy interesantes, pero que no las podés cultivar porque no se adaptan bien, no producen bien o no tienen casi aceite, pero siempre, bueno, en la cocina uno va encontrando siempre especialidades. Y Escuchame, pequeñas Miguel, partidas viste que que salen muy bien. hay aceites que son más pesaditos, que son más gorditos, por así decirlo, son con poco volumen. La verdad que parece que la boca no te da más, te invade en su sabor pero en su textura. Y hay otros aceites que son más ligeros. Así como en el vino eso responde un poco lo que es el rinde en la viña, en el aceite, ¿a qué respondería bueno, lo que es la textura, lo que es el cuerpo, ¿no? La composición de ácidos grasos te cambia y te cambia la sensación. Igual eso no termina siendo tan importante en el uso, porque eso no lo percibimos en definitiva en el uso que le damos al aceite.
Pero, un poco lo que lo tomamos así solo, ¿no? Exacto, sí, así es. No, cuando lo usamos eso se pierde. En el aceite lo que se aprecia en un aceite y lo importante cuando lo degustamos y cuando lo usamos es lo que llamamos técnicamente el frutado. Y el frutado son todas esas sensaciones que pones sobre una tostada un aceite y te da todas esas sensaciones. Entre ellas, después, fuera del frutado, el picante y el amargo, que son antioxidantes. A mí, por ejemplo, para mí que un aceite no pique, no me gusta tanto. Me gusta que el aceite tenga es un picante diferente a un picante de un ají, pero que es un picante agradable. Pero en general también aparece esto, pero el frutado es Bueno, esa entre el sensación, Yanglot y ¿no? el Arauco, el Yanglot me parece más suave en ambas cosas, en picor y en Sí, amargor. sí, Arauco Porque tiene un hay picante algunos que son más picantes siempre que amargos y otros al intenso. revés, y otros un poco más equilibrado entre ambos. Depende mucho de la variedad, del momento de cosecha. O sea, si probamos un aceite de changlot del 5 de marzo y un aceite de changlot del 5 de abril, no reconoceríamos la misma variedad. O sea, cambia mucho el perfil con la maduración. Y ahí está la clave de la selección del punto de cosecha. Porque el aceite esencialmente no tiene sabores, no tiene aromas dentro de la célula donde está, sino que se impregna en el proceso de separación. Cuando molemos la pasta y ponemos en contacto todos los aromas de la pulpa con el aceite, ahí es cuando toma su color y sus características aromáticas y su picante y su amargo. Y pensable que un aceite toma solo el 3% de los antioxidantes que tiene una aceituna. Si no, no lo podríamos consumir de lo amargo o de lo picante. La mayoría de esos Ah, mira. antioxidantes son hidrosolubles, se van con el agua. Entonces, los aceites más amargos y picantes pueden tener 1000 partes por millón de polifenoles totales y hay aceites de 100. Y hay una diversidad. Esos aceites de 100, o como puede ser una arbequina o una arbosana, son lo que llamamos aceites dulces, que son aceites más suaves, que dan, a ver, digamos, se les llama así informalmente, pero se les llama, porque no tiene azúcares, pero se les llama aceites más dulces. Y luego están estos aceites como el arauco, como la coratina, que son aceites más intensos, más amargos. Miguel, yo creo que hay que a partir, por lo menos mi experiencia, lo que me pasó a mí como gastronómico y a partir de conocer esto, fue que en el restaurante se empezó a poner la botellita del envase original y, por suerte, muchos de la buena gastronomía dejaron de usar aceiteros, ¿no? Y yo a partir de ahí tengo una costumbre, bueno, de pedir aceite de oliva, coma lo que coma, y entonces cuando de repente la sorpresa, cuando me bajan un aceitero, qué decepción, digo, sobre todo, no te digo en un bodegón, que sabemos que puede estar el aceitero, pero en un restaurante medianamente de buena gastronomía, que me baja un aceitero me parece que es una falla, por lo menos de lo que yo espero como cliente. Me parece que, y también después, cuando me bajan la botellita, bueno, sea que sea la respeto, y dime el aceite que tienes y te diré qué restaurante eres. Para mí va un poco por ahí, porque es una carta de presentación el aceite de oliva cuando estás en un restaurante y pedís aceite de oliva. A ver, lo que te bajan ahí para mí es clave. Para mí es clave Sí, de entender si entendieron la gastronomía o no, básicamente. sí, yo creo que es clave y para quien entiende la gastronomía también es clave que, a ver, lo entienden como una experiencia. Para nuestra gastronomía, digo, la gastronomía en Argentina, la panera es fundamental. El pan es algo que apreciamos y que valoramos. Y esa primera experiencia, cuando me siento en una mesa de un buen pan con un buen aceite, te puede cambiar, digo, entras con el pie derecho o con el pie izquierdo. Y sí, creo que Claro. además es un producto que al tener tanta diversidad está bueno llevar a la mesa y poder contarle un poco más sobre el producto a quien va al restaurante, ¿no? Me parece que es una oportunidad más que es una Total, oportunidad. totalmente. Y aparte, bueno, contá qué tan cierto es lo que el aceite encima tiene una facultad de captar los olores de ahí, que en el medio, ¿no? Entonces también se corre el peligro que muchas veces, ya ni siquiera el olor a aceituna que había antaño, ni bien abría la botella, sino que es un olor que puede ser a cigarrillo, a fritura, lo que haya en el ambiente,
como que un poco lo toma, ¿no? Sí, bueno, sufre la oxidación, entonces también pasa con estas alcusas y que a veces hay un uso en una casa y demás, hay que tener cuidado con la limpieza periódica y luego poder reutilizarla. Luego, los envases. Nosotros cuando llegamos, por ejemplo, con algunos envases como es el bagging box, lo que buscamos es eso, que se preserve de la mejor manera. Después hay que tener una buena práctica, ya hablo de una casa y no de un restaurante. Bueno, es normal, en una casa puede ser que compre periódicamente una botella, la rellene durante un periodo y luego la descarte, y puede pasar eso. El tema es tener el cuidado y saber que ese aceite que va quedando en la botella se puede oxidar y que hay que tener un trabajo de limpieza, ¿no? Pero bueno, ocurre Básicamente, que, a ver, preservarlos de la luz y mantenerlos tapados, ¿verdad? preservarlo de la luz y mantenerlo tapado. En el bagging box, adicionalmente, lo preservas mucho del oxígeno, porque cuando sacas el aceite no ingresa oxígeno, sino que la bolsa se contrae. Y bueno, eso está bueno. Pero digo, por Mire, supuesto que sí. decía alguien por ahí que veo aceites cristalizados, que a qué responde eso. Me imagino que es cuando se pone blanco por baja El aceite temperatura. sí, por baja temperatura algunos ácidos grasos empiezan a cristalizar, a ponerse blancos, inclusive a veces lo vemos como una manteca, a veces se forman como esferas perfectas y empieza a congelarse. Eso no es un problema, cuando vuelve sobre los 25 grados en un periodo de tiempo, vuelve al estado normal. Así que no Debe es ser ningún una problema y pregunta es normal en el invierno. muy de 0800, ¿no? De gente que se asusta, Sí, me vino sí, mal. sí, cada vez menos, pero sí, en invierno a veces tenés la consulta y bueno, siempre la respuesta es ponerlo en el agua a 25 grados durante una hora y desaparece todo. Pero no pasa nada, es normal del aceite de oliva, por su composición de ácidos grasos. Acá debe ser una pregunta muy técnica, me parece a mí, porque ni yo sé lo que es, pero dice Miguel, ¿qué es la Xylella fastidiosa? ¿Cómo afecta al Oh. olivo? Bueno, eso es una bacteria que apareció en el sur de Italia hace un par de años ya, que en realidad es una bacteria, como se les llama, polífaga, o sea, afecta a muchas especies, no solo al olivo, pero al parecer apareció en la zona de Puglia, en el sur de Italia, que es la zona más importante para el olivo, pero lo particular de esta bacteria es que te va generando digamos, un taponamiento de los haces vasculares que conducen el agua y que conducen los nutrientes, y produce el secado total de la planta. Y bueno, imagínate que en un lugar como el sur de Italia, como Puglia, hay olivares milenarios, olivos de 1000 años en pie. Entonces, una de las cosas más graves es que se han perdido ejemplares muy, muy antiguos. Inclusive Donato filmó un video, Donato, bueno, que su familia y él son de aquella región, que lo vivió más de cerca, filmó un video y mostró un poco la realidad de la Xylella. Ha sido una preocupación en los últimos 3 años, pero ha sido una preocupación puntualmente en esta región. Entiendo que la extensión no ha sido tan grande. Es una bacteria. Miguel, nos quedan 2 minutos apenas o uno, y sin que, entonces quiero que digas 2 palabras de tu libro, dónde se consigue, cómo pueden adquirir tu libro Oliva. Bueno, Oliva fue un proyecto que iniciamos con Catapulta, empezamos a trabajar hace 3 años, un libro dedicado a la difusión del aceite de oliva de calidad y dedicado a contar en Mendoza, a contar nuestra región y sus características. Eh, es un libro que tiene difusión en general en todas las librerías, ya que Catapulta, que es una editorial muy importante para la gastronomía argentina, viene haciendo un trabajo dedicado a productos. Arrancó en su momento eh, con el libro del arroz de Hernán Giponi y luego con el proyecto de Oliva. Y es un libro donde tratamos de esto, de acercar el mundo del aceite de oliva de la manera más simple posible,
y bueno, contar desde la historia del olivo hasta la producción, el uso del aceite. Bueno, muy, muy contentos con el libro, la verdad que Miguel, me apareció el segundero final de cuenta regresiva. ¿Viste cómo pasó la hora? sí, Pasó volando. Te agradezco un montón, Miguel. Te deseo lo mejor, que sigan los éxitos. Estás haciendo mucho, no solamente por